Bien, amados hermanos, voy a compartirles entonces la palabra. Vamos a ir al texto de la Biblia, mis hermanos. Estamos en la primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer el capítulo 2. Estoy usando Reina Valera 1960. Tenemos aquí un subtítulo que es el Ministerio de Pablo en Tesalónica. Esto lo podemos revisar también, hermanos, en el libro de los Hechos, el capítulo 17. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice así. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Versículo 5, hermanos. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, aunque habéis llegado a sernos muy queridos. Perdón, es porque habéis llegado a sernos muy queridos. Versículo 9, hermanos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Versículo 13, mis hermanos, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido los de vuestra, porque habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, y pidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén, hermanos. Los versículos finales. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Bien, queridos hermanos, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan, hermanos? Amén, sí. Amén. Bien, aunque el texto fue largo, hermanos, es un texto, hermanos, que va en una sola dirección. Eh, el apóstol Pablo, hermanos, tiene un tema en especial con esta carta. El tema de la carta a los tesalonicenses, hermanos, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está mencionado a lo largo del texto la venida, el regreso, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Y les comentaba la semana pasada que esta carta y la carta de Santiago escrita por el apóstol Jacobo son los primeros textos del Nuevo Testamento, hermanos. Están escritos alrededor del año 49 o 50, hermanos, de nuestra era, hermanos. Y esta, hermano, es una carta muy particular, hermanos, porque Pablo, hermanos, está haciendo sus viajes misioneros, hermanos, y es cuando se detiene para hacer este primer escrito a la iglesia, hermanos. Y es de notar o de llamar la atención que el tema, hermanos, de esta carta es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Miren, vamos a ir discerniendo algunos de estos versículos, comenzando, hermanos, desde el uno. Bien dice, hermanos, que la visita que ellos hicieron, hermanos, no fue vana. El libro de los Hechos, hermanos, nos va a narrar cómo Pablo, hermanos, fue, hermanos, llevado a la cárcel junto con Silas, hermanos. Ustedes saben esta historia que es muy conocida en el cristianismo. Ellos fueron metidos a la cárcel, ellos estando en lo profundo de un calabozo, comenzaron a cantar himnos. Y después de que la alabanza del Señor subió, vino un terremoto, hermanos, lo cual permitió que las puertas, las rejas de esos calabozos, de esas cárceles, se abrieran. Y el centurión, hermanos, que estaba a cargo de esa área, hermanos, pues iba a quitar la vida porque en la ley marcial, hermanos, de un ejército colonizado por Roma, no podía haber este tipo de errores, no había cabida o lugar a este tipo de situaciones. Pero sabemos, hermanos, la historia. ¿Cómo, hermanos? Ellos llegaron ahí por mentira, ellos llegaron ahí por una falsa acusación. Pero Dios había permitido, hermanos, que Pablo y Silas llegaran hasta ese punto para anunciar el Evangelio a ese carcelero y que su vida, hermanos, fuera transformada porque él se convirtió al Evangelio. Y ahí viene, hermanos, uno de los versículos también más popular dentro del cristianismo, Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vemos, hermanos, que así surge la iglesia de Filipos, con Lidia, su familia, con este carcelero, su familia, y muy probablemente la muchacha que fue liberada de un espíritu de adivinación también en Filipos. Pero Pablo está haciendo un recuento aquí en la carta, hermanos, que la visita que ellos hacen a los hermanos en Tesalónica no fue en vana, a pesar de que ellos venían, hermanos, de sufrir este oprobio, esta afrenta, porque no se tomaron la gentileza, la atención de preguntar si eran ciudadanos romanos, ¿no? Y cuando Pablo mencionó el asunto, pues tuvieron ya nervios porque no podía haber, hermanos, eh, digamos, una situación donde se quebrantara el derecho romano. Un ciudadano romano tenía, hermanos, un trato digno dentro del imperio, digamos, dentro de ciertos estándares. Y entonces ellos se pusieron nerviosos y fue, hermanos, que de esta manera salen de Filipos porque era necesario, hermanos, que el evangelio siguiera extendiéndose, pero la situación fue de que ya no los querían tener en la ciudad porque podían acusarlos, hermanos, de haber quebrantado los derechos de Pablo como un ciudadano romano. Ese es el motivo humano por el que los expulsan de ahí. Pero Dios está moviendo su evangelio. Nos dice aquí, hermanos, miren, dice que ellos, los discípulos Pablo y los discípulos Timoteo, Silas, hermanos, tuvieron gran denuedo para anunciar el evangelio en medio de gran oposición. Porque a ellos se les confió esto, hermanos. Dice el versículo 4, dice que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, hermanos. ¿Dónde está esto, hermanos? Hechos capítulo 13, hermanos, nos habla de que en la iglesia de Antioquía, hermanos, había hombres que servían al Señor con fidelidad, con conocimiento. Y ellos, hermanos, sirviendo al Señor, ellos estando en oración y en ayuno, hermanos, ellos recibieron la instrucción de parte del Espíritu de Dios para que apartaran a Pablo y a Bernabé, que hacen este primer viaje misionero del que nos habla Hechos, y entonces a ellos se les confía, hermanos, el Evangelio, el llevar el Evangelio. Y eso es lo que está haciendo Pablo referencia en este versículo 4. Ellos van, hermanos, encomendados a la gracia de Dios.
Y por eso en el versículo 3 dice que nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que ellos venían mandados por Dios y así hablaron. Dice, no como para agradar a los hombres, versículo 4, sino a Dios que prueba nuestros corazones, hermanos. Y esta, hermanos, es un punto, hermanos, en esta carta, porque lo que Pablo va a hablar, hermanos, en esta carta es la venida del Señor Jesús. Ese es el tema principal de esta carta, lo cual, hermanos, pues no es algo que pueda agradar a los hombres, sino que es dentro del plan de Dios y es conforme a la voluntad de Dios. De modo, hermanos, que lo que Pablo está explicando en esta carta, la obra de Cristo, hermanos, es referente a una de las verdades y a uno de los fundamentos de la fe cristiana, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando Pablo fue a predicar en Tesalónica, hermanos, encomendado por la gracia de Dios, dispuesto por el Espíritu Santo para esta tarea, no pudo llegar, hermanos, con error, ni con impureza, ni con engaño, sino que habló, hermanos, en verdad por la palabra de Dios. Y dice aquí, hermanos, que también se guardaron, hermanos, de que su predicación fuera con palabras lisonjeras y que no encubrieron avaricia. O sea, ellos llegaron como obreros honestos delante de Dios, no buscando la gloria de Dios, no buscando, hermanos, la gloria de los creyentes, sino que ellos, hermanos, aún cuando podían, hermanos, hacer uso del derecho como apóstol de predicar el evangelio y sustentarse de ello, hermanos, ellos trabajaron, hermanos, y tuvieron, hermanos, un amor genuino por la iglesia. Y dice aquí, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El asunto, hermanos, es que Pablo, hermanos, amando a la iglesia, se detiene en Corinto para escribir esta carta. El final de la carta nos dice, digo, del final del capítulo nos dice que él queriendo ir una y otra vez a visitar a los hermanos de esta región, fue estorbado por Satanás. El capítulo 3 nos dice que entonces enviaron a Timoteo para que tuvieran noticia de ellos y que fueron consolados al saber, hermanos, que se mantenían en la fe, al saber que perseveraban, hermanos, en el Evangelio. Hermanos, Pablo escribe esta carta, hermanos, porque es una iglesia a la que ama. Claramente está inspirado por el Señor y el tema, hermanos, es fundamental para la fe cristiana, pero hay un motivo. Verdaderamente Pablo ama a estos hermanos. Ama a ellos de esta manera. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Hermanos, esto es algo que distingue, hermanos, las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo de verdad está vertido en servir a los hermanos con la palabra, con la oración, para exhortarlos, para guiarlos, para confrontarlos, para corregirlos, para afirmarlos en el Evangelio, porque verdaderamente fue una persona que amó a la iglesia. Dios, hermanos, lo apartó. Hechos 9:15 nos dice, hermanos, que Pablo era instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús delante de los judíos, delante de los gentiles, delante de los reyes, y que le iba a ser necesario, hermanos, padecer por esta causa. Hermanos, verdaderamente vemos en las cartas de Pablo que siempre Pablo está amando a la iglesia. Pablo está verdaderamente, hermanos, preocupado y ocupado porque la iglesia esté centrada en Cristo, porque la iglesia se mantenga perseverando en el Evangelio. Y dice aquí, hermanos, vean, versículo 9, dice que los hermanos se acuerdan del trabajo y la fatiga que ellos mostraron, hermanos, trabajando de noche y de día para no hacerle carga a nadie, hermanos, y poder predicar el Evangelio. Y dice aquí, hermanos, el testimonio que tuvieron. Dice, ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo, hermanos, no solo va a hablar en esta carta, hermanos,
acerca de la venida del Señor, sino que lo va a hacer, hermanos, con la autoridad que tiene como apóstol y como alguien que dio un buen testimonio para con la iglesia. Y motivado por este amor genuino, hermanos, que Dios pone en nuestros corazones, hermanos, esta carta, hermanos, se convierte en uno de los principales textos acerca del regreso de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. No sé si estoy hablando muy rápido, hermanos. No, Vean, está hermanos, bien. otra muestra en el versículo 11 de cómo hay un amor para la iglesia. Dice, así que también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, hermanos. Hermanos, son varios los versículos que nos dejan ver cómo Pablo verdaderamente está enfocado en que la iglesia, hermanos, se sustente en el Evangelio, de que la iglesia, hermanos, esté bien arraigada en la palabra, de que la iglesia tenga, hermanos, los ojos puestos en Cristo. Vamos a avanzar, hermanos, a estos versículos y dice aquí algo importante, hermanos, versículo 14. Dice que los creyentes en Tesalónica, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios que están en la región de Judea. Recordemos, hermanos, que el Evangelio, como gradualmente se extendió según el plan de nuestro Señor Jesucristo, pasó de Jerusalén a Judea, luego a Samaria, y de ahí, hermanos, se extendió a Antioquía. De Antioquía a Macedonia, Macedonia a Asia, Asia a Europa, y de ahí al resto del mundo, hermanos. Pero, hermanos, este punto es importante. Dice, hermanos, que los hermanos que estaban en Tesalónica sufrieron las mismas persecuciones, las mismas situaciones que los hermanos que estuvieron en Judea. Porque las iglesias que estuvieron en Judea, hermanos, fueron perseguidas por la gente de su propia nación. Dice aquí, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Esto último, hermanos, nos da cuenta de qué es lo que hacían los judíos en la región de Judea. Pues sí, hermanos, ellos fueron de los que entregaron al Señor. Ellos mataban a los profetas, hermanos, los padres y todos los ascendientes de los judíos. Hermanos, pues fueron los que rechazaban el mensaje de Dios por boca de los profetas. Dice aquí también la palabra que expulsaron a estos hermanos y que no agradan a Dios y que se oponen a todos los hombres. Esa es la misma situación, hermanos, que vivió la iglesia en Tesalónica de parte de los gentiles y que además, hermanos, hoy ocurre en algunos puntos donde se predica el Evangelio. En algunos puntos donde la oposición es tal que queman las iglesias, que matan a los pastores, que están haciendo atrocidades porque el Evangelio no lo pueden tolerar, hermanos. Y vean, hermanos, que esta situación también está, hermanos, en el libro de los Hechos, cuando los judíos, hermanos, precisamente de esta región, de Judea, llegan ahí a Tesalónica y empiezan a decir, estos que trastornan el mundo también han venido acá y arman un alboroto, hermanos, para expulsar, hermanos, a Pablo y a los discípulos. Y se hace tal alboroto que tienen que llegar hasta los juzgados, tienen que llegar con, eh, con los ministros de la ciudad, hermanos, y ellos tienen que calmar, hermanos, el asunto, porque se había hecho un gran alboroto. Y vean, hermanos, dice aquí, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, hermanos. Este es el corazón de los judíos que no quieren ver a Cristo, hermanos. Este es el corazón de aquellos que se oponen al Evangelio. No quieren que se le hable a nadie, hermanos, para que las personas se salven. Sin embargo, ellos tienen su destino, ellos han colmado con sus pecados la medida, hermanos. Entonces, los versículos finales, hermanos, de esta carta, hermanos, nos van a hablar de lo siguiente. Dice,
lo que habíamos comentado, que Pablo tenía la intención de ir, pero fue impedido. Sin embargo, hermanos, eh, en el siguiente capítulo nos va a explicar que fue enviado Timoteo para saber, para tener noticias de los hermanos. Pero ¿qué es lo que motiva a Pablo a hacer esto? Dice que, haciendo a manera de pregunta, hermanos, él habla de que esta iglesia, estos creyentes, esta comunidad, hermanos, que se convirtió al Evangelio, es su esperanza, es su gozo, es su corona. Y hermanos, esto vuelve a darnos cuenta, hermanos, de que verdaderamente Pablo está amando a esta iglesia. Son pocas, hermanos, las cartas donde podemos ver en varios versículos así de manera tan frecuente cómo Pablo expresa su amor por una iglesia. Y esta es una de ellas, hermanos. Pero vuelve a mencionarse, hermanos, el tema central de la carta. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos dice así: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han amado a las personas a las que les comparten el Evangelio? ¿Cuántos de ustedes no harían tantas cosas, hermanos, porque aquellos a quienes les han hablado, hermanos, puedan verdaderamente convertirse? Puedan, hermanos, salir de la situación en la que estén, de ese problema espiritual principalmente, pero sabemos que se manifiesta de diferentes maneras. Aquellos que puedan estar en drogadicción, aquellos que puedan estar pasando por una crisis en su matrimonio, aquellos que puedan estar en enfermedad, aquellos que están en ansiedad, en depresión, o sea, diferentes situaciones. Pero ¿a cuántos de ellos que les hemos compartido el Evangelio, hermanos, no los amamos de esta manera también? Que quisiéramos entregarles nuestras propias vidas y que ellos se conviertan al Señor. Que quisiéramos, hermanos, estar viéndolos constantemente. Que quisiéramos tenerlos cerca, hermanos. Hermanos, para nosotros tal vez es un familiar, tal vez es nuestro papá, nuestra mamá, algún hermano, tal vez es nuestra pareja, tal vez es nuestro hijo o hija, no lo sé. Pero para Pablo, hermanos, era la iglesia de Tesalónica, que recibió el Evangelio en medio de oposición. Y que en medio de oposición, hermanos, ellos salieron de ahí para seguir continuando con la predicación, pero que constantemente, hermanos, estaban supervisando. Si no era Pablo presencialmente, mandaba a otra persona. Y por medio de dos cartas, hermanos, se puede ver el amor y el cuidado que Pablo desea sobre esta iglesia. Hermanos, si nosotros tuviéramos la oportunidad de decirle un solo mensaje a alguien a quien amamos, ¿cuál sería? ¿Qué le dirías a esa persona si tienes una sola oportunidad? Para Pablo, hermanos, está claro cuál es el mensaje. El Señor Jesucristo vuelve. Ese es el tema de esta carta. Voy a dejar de compartir la pantalla, mis hermanos. Deseo, hermanos, que hayan podido recibir la palabra y sobre todo, hermanos, que podamos tener gracia de parte de Dios para que nosotros nos demos cuenta de que a pesar de que haya oposición, hermanos, a pesar de las cosas que enfrentamos día a día, hermanos, si nosotros cumplimos con la encomienda que nos ha dado Cristo, nuestro Señor, para llevar este evangelio, que podamos valorar, aunque sea una sola oportunidad, que podamos valorar, hermanos, en amor a las personas que nos rodean, a las personas que tenemos cerca para compartirles. Y que podamos decirles, hermanos, el mensaje más importante, que Cristo vuelve, hermanos, y necesitan ser reconciliados con Él. Y necesitan, hermanos, venir a Él para que su eternidad cambie. Ellos, hermanos, están separados del Señor, están en pecado y están bajo el dominio de Satanás. Y solamente Cristo puede resolver este problema espiritual de las personas. Hermanos, que así como Pablo ha amado a la iglesia en Tesalónica,
nosotros podamos amar a nuestra congregación en México y en el mundo, que podamos amar, hermanos, a nuestros hermanos, que podamos amar a los que están en la misma fe, hermanos, pero que también podamos amar a los que necesitan el Evangelio y que los amemos, hermanos, de modo que los podamos cuidar, hermanos, como una madre a sus hijos, como un padre a sus hijos, que hagamos lo posible, hermanos, por exhortarlos, por cuidarlos, por orientarlos. Que Dios nos permita, hermanos, la gracia para estar velando por ellos, para estar orando, hermanos. Porque detrás de este amor que Pablo expresa a la iglesia en Tesalónica, hermanos, hay acciones, hay determinaciones. Pablo, hermanos, ora por esta iglesia. Pablo está ocupado y manda a Timoteo a esta iglesia. Pablo escribe cartas a esta iglesia, hermanos. Ese es un corazón, hermanos, que quiere servir al Señor. Es el corazón, hermanos, que cada uno de nosotros pudiera tener, hermanos, en servicio al Señor, en amor a otros para compartirles el Evangelio, a pesar de que haya oposición, a pesar de que vengamos de pruebas, como Pablo venía de pruebas en Filipos, a pesar de que nos vengan otras cosas, como las recibió también Tesalónica y tuvo que salir de ahí. Hermanos, esta carta, hermanos, es el primer escrito acerca de la venida de nuestro Señor Jesús del Nuevo Testamento. Y esa, hermanos, es la esperanza, hermanos, a la que hoy nosotros nos aferramos, su regreso. Él un día va a regresar. Oh, ya no me escucho, me dice aquí Armando. Él un día va a regresar, hermanos. Y es algo que necesitamos tener presente y que verdaderamente en nuestros corazones tengamos el anhelo de verle en nuestra generación y podamos anunciar a otros que Él vuelve, así como Pablo lo anunciaba a esta iglesia. Y que les digo, es el primer anuncio de su venida en el Nuevo Testamento. Cronológicamente, hermanos, esta es la primera carta que aborda el asunto. Oh, gracias, Rich, gracias, Armando. Lamento mucho que se esté cortando mi señal, hermanos. Espero que el audio del video quede bien grabado para que, si ustedes desean, lo puedan consultar posteriormente. Bien, hermanos. No sé, hermanos, qué tanto nos pueda durar estas fallas. Sin embargo, yo quiero cerrar este mensaje, hermanos. Quisiera dejar la exposición de la palabra con lo siguiente. Reflexionemos, hermanos, cuál es la causa por la que estamos vivos. La causa por la que estamos vivos, hermanos, es para llevar este evangelio. Es para que, como dice el apóstol Pedro, anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, esta es la causa de que estamos vivos. Esta es la causa por la que estamos aquí. Proclamar el evangelio, declarar la verdad de Dios a otras personas. Cristo viene. Y hermanos, este es el mensaje más digno de proclamar. El mensaje de que Jesús es el Cristo y Él es el único que tiene el poder y la autoridad para quebrantar la autoridad de Satanás, para pagar por el pecado del hombre, para reconciliarlo con Dios y que el hombre, hermanos, pueda, hermanos, volver a estar con su Creador. Un día Cristo se manifestará, todo ojo le verá. Será algo evidente, hermanos, para cada persona en este mundo. Pero habrá dos situaciones. Algunos amaremos su regreso, pero algunos otros lamentarán. Que sea para nosotros motivo de gozo que Cristo viene y que podamos hablarlo a otras personas para que también ellos esperen el regreso de nuestro Señor. Y no, hermanos, cuando Cristo venga, nos hallemos en lamento, porque Cristo nunca
nunca, nunca estuvo en nuestras vidas. Voy a dejar hasta aquí el mensaje, hermanos. Yo espero que con Amén. la gracia de Dios podamos, hermanos, poder compartirlo con todos ustedes de una mejor manera en la siguiente ocasión. Vamos a revisar por qué tiene tantas fallas esta vez la señal, pero el Señor permite, hermanos, que haya gracia para cada uno de ustedes y Dios, hermanos, siga obrando en nuestras vidas para que alineemos nuestras vidas a su voluntad. Su voluntad es que nosotros prediquemos el Evangelio. Su voluntad, hermanos, es que demos a conocer a nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, hasta aquí la palabra. No sé, es tal vez complicado que alguien pueda tener un fórum si se estuvo cortando, pero si alguien quiere hacer uso de la palabra, hermanos, adelante, les escucho, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Les escucho, hermanos. Amén.